Hola, hola a todos, bienvenidos. Estamos en la unidad número 3, el capítulo número 3. Espero que me hayan entendido el 1 y el 2, ¿sí? Bueno, seguimos. Si tienen dudas, acuérdense que pueden consultarme directamente en el foro o por WhatsApp. No hay ningún problema, sigo estando. Esta modalidad nueva no impide la cercanía entre nosotros, ¿sí? Solo es momentánea. Bueno, chicos, hasta la bolilla 4 nosotros vamos a ver la parte general para que la parte general de la materia, es decir, los presupuestos necesarios para que existan los derechos subjetivos, que son sujeto, objeto y causa. ¿Sí? El sujeto ya lo vimos, es el titular del derecho, la persona humana y persona jurídica que ejerce ese derecho subjetivo. ¿Sí? Ya saben todos a esta altura que el derecho subjetivo es la forma en la cual se hace palpable en la realidad ese derecho objetivo en general, el ordenamiento jurídico que te manda hacer un hecho, prohíbe que hagas un hecho o tolera que hagas un determinado hecho. ¿Y qué son los derechos subjetivos? Son la facultad de obrar y de exigir porque tengo un interés lícito y honesto y por lo tanto es digno de protección jurídica. ¿Sí? Hasta acá estamos viendo cómo hacer para que exista ese derecho. Y después vamos a ver cuáles son las clasificaciones de los derechos subjetivos. ¿Sí? Ya vimos el sujeto, como les decía. Ahora vamos a ver el segundo de los presupuestos para que exista un derecho subjetivo, que es el objeto. ¿Sobre qué recae ese derecho subjetivo? Bueno, el derecho subjetivo puede recaer sobre cosas o sobre bienes. ¿Sí? Primero tiene que quedar claro que técnicamente son dos cosas distintas. Una cosa son los bienes y otra cosa son las cosas. Cosa. Escuchen, ¿qué es una cosa? Todo objeto material susceptible de valor económico, ¿sí? Objeto material. ¿Qué quiere decir un objeto material? Un objeto material es todo aquello que se puede contar, medir o pesar. Todo lo que se pueda contar, medir o pesar puede ser, y tiene valor económico, puede ser objeto de un derecho subjetivo, ¿sí? Inclusive se aplica también a la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre, como por ejemplo la luz, el gas, que son objeto de los derechos subjetivos, por ejemplo, un contrato con EPEC, pero no se podría contar, medir o pesar, pero sin embargo se le aplica la misma normativa porque es susceptible de ser puesta al servicio del hombre. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué son las cosas? Ahora, ¿qué son los bienes? Los bienes, técnicamente hablando, en un sentido estricto, son objetos inmateriales susceptibles de valor, es decir, algo que no se pueda contar, medir o pesar, es decir, algo intangible, ¿sí? Susceptible de valor económico. Por ejemplo, el valor llave de un local comercial, por ejemplo, el software de una computadora, ¿sí? Es algo que no se puede ni contar, ni medir, ni pesar, pero sí puede ser objeto de derechos subjetivos. Ahora bien, nosotros podemos hablar de bienes en sentido estricto de la palabra, que se refiere exclusivamente a los objetos inmateriales, pero también bienes en sentido amplio, que se refiere no solo a los objetos inmateriales, sino también a las cosas, a los materiales, ¿sí? Por ejemplo, ¿está mal decir yo tengo un bien inmueble, una casa? No, no está mal. Sin embargo, una casa técnicamente es una cosa, algo que se puede contar, medir o pesar. Sin embargo, se le usa la palabra bien referido a un bien inmueble porque estamos hablando de bien en sentido amplio, que incluye también a las cosas. ¿Estamos? Espero que sí. Cualquier cosa me dicen, ¿no? Bueno, tenemos que ver diferentes clasificaciones de las cosas y los bienes, ¿sí? Primero, el programa les pide ver la clasificación de los bienes con relación a la persona, la clasificación de los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, la clasificación de las cosas consideradas en sí mismas y cuáles son los derivados de las cosas, ¿sí? Bien, vamos con cómo se clasifican los bienes con relación a la persona, ¿sí? Fíjense que eso está en el punto 7 de mi apunte. Bienes con relación a la persona significa cómo se clasifican los bienes teniendo en cuenta quién es la persona titular de ese bien. Y ahí tenemos bienes de dominio público del Estado, bienes de dominio privado del Estado y bienes de los particulares, ¿sí? Bienes de dominio público del Estado son todos aquellos bienes que son de titularidad del Estado nacional, provincial o municipal, que se encuentran fuera de comercio. Son inembargables, imprescriptibles, no se puede comerciar con eso. Por ejemplo, las plazas, los puentes, los parques, los documentos oficiales. Son bienes que forman parte del dominio público y están excluidos del comercio. ¿Estamos?
También tenemos bienes en sentido, bienes de dominio privado del Estado. Esto tiene la particularidad de que, si bien el dueño, el titular de esos bienes es el Estado, se encuentran dentro del comercio porque no están afectados a un uso público. Por ejemplo, ¿vieron todos aquellos bienes sin dueño, los famosos bienes mostrencos? Bueno, son para el Estado, y el Estado se comporta como si fuese un particular más. O una sucesión que queda vacante, una persona se muere, no deja testamento y no tiene familiares. Hereda del Estado. Y el Estado se comporta como si fuese un particular más. Forma parte del dominio privado del Estado. Puede lucrar, puede comerciar con ese bien. ¿Está claro? Y finalmente, la última clasificación de bienes con relación a la persona, tenemos los bienes de todos nosotros, los bienes de los particulares. El conjunto de bienes de los particulares forma el patrimonio de la persona. Nosotros ya lo vamos a ver en un ratito, qué es el patrimonio, las teorías del patrimonio, la importancia del patrimonio. Y está compuesto también por bienes embargables o bienes que se encuentran excluidos de la función de garantía, bienes que se les llama inembargables. Hago un paréntesis porque esto me voy a detener a verlo apenas en 10 minutitos, ¿sí? Pero tienen que saber que los bienes de los particulares son constituyen todos los bienes de titularidad de todas las personas, de todos nosotros, y forman parte del patrimonio de esa persona. Y ya vamos a verlos, ¿sí? Hasta acá, bienes con relación a la persona. ¿Qué dice el código con respecto a los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva? ¿Sí? Eso ustedes lo tienen en el apunte, en el punto número 6. ¿Sí? Yo les voy diciendo para que no se me mareen. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque por primera vez se sanciona. Como yo les dije, el código de Vélez-Sarsfield es un código, fue un código muy individualista. ¿Sí? No hablaba desde el punto de vista colectivo, de clase. No me refiero a clase, no me refiero a una clase social, sino que me refiero a un conjunto de personas que persiguen intereses iguales, usuarios, consumidores. ¿Sí? No, Vélez-Sarsfield hablaba de la persona en sí misma y los derechos que tenía la persona, súper individualista. Sin embargo, este código, como tiene como fuente, como antecedente, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, también habla de que pueden ser objeto de los derechos de los derechos subjetivos bienes, pero que tengan una incidencia colectiva. Son bienes que no tienen como un único titular el ser humano, la persona humana, sino la sociedad entera. Y lo que dice el código es que se debe garantizar la sustentabilidad de estos bienes para las generaciones futuras. ¿Sí? La cultura, el paisaje, la flora, la fauna, el ambiente, la biodiversidad, el aire, son bienes, ¿sí?, que no tienen un único titular, sino que tienen incidencia colectiva y pueden beneficiar a las generaciones futuras. Por lo tanto, son objeto de los derechos subjetivos, ¿sí?, porque te permite que lo sean. Tengo la negra mirándome acá abajo. Son objeto de los derechos subjetivos, pero son un límite. Imponen un límite al ejercicio de tus derechos individuales. Es decir, yo puedo ejercer mis derechos individuales con total autonomía de la voluntad, hacer lo que quiera con mi derecho, siempre y cuando sea compatible con estos bienes, con los bienes de incidencia colectiva, ¿sí?, que no afecte la sustentabilidad de estos bienes para las generaciones futuras. ¿Está claro? Esto se introduce por primera vez en el Código Nuevo. Antes no se hablaba de esto. Entonces vimos bienes con relación a la persona, bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Y ahora vamos a ver la clasificación de las cosas o los bienes en sentido amplio consideradas en sí mismas. Y acá tenemos bienes muebles, inmuebles, divisibles, indivisibles, principales, accesorios, fungibles, infungibles, consumibles y no consumibles. ¿Sí? Si tienen dudas, después me preguntan o me reescuchan tantas veces quieran porque ahora les damos esta posibilidad. ¿Sí? Bien, cosa mueble o inmueble. Una cosa mueble es aquella que, como su nombre lo indica, se puede mover, mueble, se puede mover, se puede desplazar de un lugar a otro, sea por una fuerza propia, ¿sí?, o sea por una fuerza externa. Si se desplaza una cosa mueble por sí misma, por ejemplo nosotros, por ejemplo mi negra greca, los animalitos, se le llama semovientes. Semovientes. S-E-M-O, B corta, I-E-N-T-E-S, semovientes. ¿Sí? Son cosas muebles que se desplazan por sí mismas, el ganado, los animales, nosotros. Pero también hay cosas muebles que no se desplazan por sí mismas, sino que requieren una fuerza externa para moverse. El vaso se desplaza porque yo lo muevo,
no se mueve solito. Claramente, no estamos jugando a ningún juego raro. Bien, entonces, los muebles que se desplazan por una fuerza externa se les llaman locomóviles. Aunque no lo pueden creer, a mí me bajaron nota en un examen de civil porque no me sabía la palabra locomóvil. Desde ese momento no me lo olvidé nunca más. Espero que ustedes nunca desaproben, ¿no? Pero fue muy feo que me bajen por no acordarme de esa palabra. Locomóvil, cosa mueble que se desplaza por una fuerza externa. Una silla, un vaso, un posavasos. Saco todo lo que tengo acá. Bien, estos son cosas muebles. ¿Y qué son las cosas inmuebles o los bienes inmuebles? Son cosas que no pueden desplazarse de un lugar a otro por su naturaleza, porque la naturaleza impide que se desplacen, una casa, un terreno, un galpón, un lote, ¿sí? O por accesión. Inmuebles por accesión son cosas muebles que se encuentran adheridas físicamente a un inmueble con carácter perdurable y no se pueden movilizar más. Por ejemplo, las puertas, las ventanas son cosas muebles. Yo las puedo desplazar, sacar, mover de un lugar al otro. Ahora, cuando las adhiero físicamente a una casa, forman parte de ese inmueble por accesión. Son cosas inmuebles por accesión. Y yo no puedo vender una casa que no tenga puerta y ventana, salvo que aclare en la escritura que es una casa en construcción. Si no, la casa se entiende que tiene que ser una puerta de chapa, o sea, algo tiene que tener de puerta. ¿Me explicó? Son inmuebles por accesión. Bien, ahora vamos a ver cosas divisibles o indivisibles. Las cosas divisibles, chicos, son aquellas que se pueden fraccionar, se pueden dividir en porciones reales, esa R que les puse es reales, sin ser destruidas. Yo la puedo fraccionar y la cosa no deja de ser esa cosa, no pierde su esencia, ¿sí? Y cada una de esas fracciones forma un todo homogéneo, similar, análogo al resto. Está una pizza. La puedo dividir en porciones y no por eso deja de ser una pizza. Un campo lo divido en lotes y no por eso deja de ser un campo. ¿Tá? Ahora, ¿cuáles son las cosas indivisibles? Aquellas que no se pueden fraccionar o si se fraccionan vuelven antieconómico el uso y el aprovechamiento. Por ejemplo, un televisor es completo. Yo voy a comprar el tele a Frávega y no me pueden dar hoy el control remoto, mañana la antena y pasado la pantalla. Fíjate, la antena, che, que en el siglo XIX. Es una cosa indivisible, me la tienen que dar todas juntas. No se puede fraccionar porque deja de ser un televisor. O se vuelve antieconómico el uso y el aprovechamiento. Por ejemplo, un campo. Yo le dije que es una cosa divisible, pero no la puedo dividir en lotes de medio metro cuadrado, porque se vuelve totalmente antieconómico el uso y el aprovechamiento de ese campo. Entonces ahí ese es el límite a la divisibilidad. ¿Estamos? Cosa mueble, inmueble, divisible, indivisible. Vamos con principales o accesorios. ¿Sí? Cosas principales y cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas que existen por sí mismas, que no dependen de ninguna otra para funcionar. Un vaso es una cosa principal, una lapicera es una cosa principal, una puerta es una cosa principal, una silla es una cosa principal. Tiene existencia por sí misma. Yo miro a ver qué otro ejemplo encuentro en mi casa. La negra. Está acá abajo, sigue acá abajo. Bien, y una cosa accesoria es aquella que su existencia y naturaleza son determinados por otra cosa a la cual se adhieren o de la cual dependen. Por ejemplo, el cerrojo de la puerta es una cosa accesoria a la puerta, no tiene razón de ser si no fuese porque está metida dentro de la puerta. El picaporte pasa lo mismo. El capuchón de la lapicera es una cosa accesoria. O sea, un capuchón no tiene razón de ser si no es para tapar algo. ¿Entienden? Porque dependen de otra para funcionar y para cumplir la función propia de esa cosa accesoria. Bien, ¿cuál es el criterio para ver las cosas principales o accesorias? El código dice que si se adhieren dos cosas, ¿sí? Muebles, si se adhieren dos cosas muebles, va a ser la principal la cosa mueble de mayor valor y va a ser la accesoria la cosa mueble de menor valor. Ahora, si tienen el mismo valor, no va a haber ni principal ni accesorio. Por ejemplo, capuchón, accesorio a lapicera.
se entiende que la lapicera tiene mayor valor que el capuchón, por lo tanto lo principal es la lapicera, los accesorios del capuchón. Por ejemplo, picaporte, puerta. Se entiende que tiene mayor valor la puerta que el picaporte. Por eso, la puerta es la principal y el accesorio es el picaporte. Salvo que el picaporte sea de oro. Y ahí en ese caso lo principal va a ser el picaporte y la puerta va a ser todo lo que dependa de ese picaporte. ¿Me explicó? Bien. Cosa fungible o infungible. Una cosa es fungible porque puede ser reemplazada por otra de la misma especie, ¿sí? Un individuo de la misma especie equivale a otro de la misma especie y puede sustituirse, dice el código. Les aclaro, la fungibilidad, es decir, el hecho de que se pueda cambiar una cosa por otra, depende del dueño. Por ejemplo, todo lo que se fabrica en serie es totalmente divisible, es totalmente fungible. Las manzanas son fungibles, si no me das esta me puedes dar otra de la misma especie. Una silla es fungible, dame otra. Una lapicera, si no tengo esta, me das otra. Si es de la misma especie, se puede reemplazar por otra. ¿Entienden? Ahora bien, mi negra greca, por más de que una perra que a simple vista puede ser reemplazada por cualquier otra, la intención del dueño, del titular, es que no se la reemplace por nada del mundo. A mí me dan mi negra greca, no me dan otra. ¿Entienden? La negra greca para mí es infungible. O un libro dedicado. Yo tengo el Código Civil de cuando estudiaba, con todas las anotaciones, porque siempre me gustó civil, ¿sí? Entonces, si bien yo ejerzo civil, también me capacité mucho para poder dar civil. Yo doy desde el año 2012, chicos, clases de civil. Entonces mi libro, mi Código Civil, es mío. No me sirve que me den otro con la misma editorial, el mismo año, lo que sea. No, para mí es infungible. O un libro que tiene la dedicación del autor. Si te lo dedica personalmente el autor, deja de ser fungible para transformarse en infungible. Es decir, infungible significa que no puede ser reemplazado, no puede ser reemplazado por ningún otro individuo de la misma especie. Es insustituible. ¿Pero para quién? Para el dueño. ¿Ah? En cambio, la última de las clasificaciones, consumibles y no consumibles, no dependen del dueño, sino que dependen de la cosa en sí misma. Una cosa es consumible cuando se agota con el primer uso. Y una cosa no es consumible cuando no se agota con el primer uso, por más de que se puede ir deteriorando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la comida es todas cosas consumibles, se agotan con el primer uso, ¿sí? Eso no depende de la intención de nadie, sino que depende de la esencia misma de la cosa, si se agota o no se agota. Un auto es una cosa no consumible, no se agota con el primer uso, ¿sí? ¿Se puede ir deteriorando con el transcurso del tiempo? Sí, es normal, pero es no consumible. ¿Está claro, chicos? Bueno, espero que sí. Ahora vamos a ver cuáles son los derivados de las cosas. A ver, hasta acá vimos cómo se clasifican las cosas y las diferentes clasificaciones que hay de cosas y bienes. Ahora, ¿qué yo puedo obtener de una cosa? Y no está mal hablar de cosa, cosa, cosa y repetir la palabra cosa, porque si precisamente estamos viendo el segundo presupuesto de los derechos subjetivos, que son las cosas y los bienes. ¿Entienden? El objeto. Bien, de una cosa puedo yo obtener o un fruto o un producto. La diferencia entre el fruto y el producto es que el fruto son objetos que produce la cosa de manera natural sin alterar la esencia. Lo que importa es que no se altere la esencia de la cosa, no se va disminuyendo. En cambio, un producto son todos objetos no renovables que son derivados de las cosas, pero que a la larga terminan disminuyendo la esencia de la cosa. Supóngase, yo tengo una vaca que me da vaquitas, las vaquitas son frutos, porque no me alteran la esencia de la cosa. Tengo un limón, un limonero que me da limones, después me hago la limonada, y son frutos, no me alteran la esencia de la cosa. En cambio, tengo una mina de oro, ¿sí? Y la mina de oro me da oro. En algún momento, ese oro es un producto, porque en algún momento me voy a quedar sin oro. Un objeto no renovable que va disminuyendo la esencia de la cosa. ¿Me explicó? O un pozo petrolero. Me da petróleo. El petróleo es un producto, ¿sí? Que lo da esa cosa, deriva de esa cosa, pero a la larga va disminuyendo la esencia misma, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los frutos? Los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles.
Un fruto natural es toda aquella producción espontánea de la naturaleza. La vaca, la vaquita, el limón, el linero y los limones. Si no interviene el hombre de ninguna manera y la cosa naturalmente, espontáneamente, deriva ese fruto. En cambio, los frutos industriales son aquellos que se producen por el trabajo del hombre o la cultura de la tierra. Por ejemplo, si yo cosecho el maíz y obtengo girasol, que requiere de un proceso industrial y va a ser un fruto derivado del maíz. Y obtengo, no, maíz y obtengo girasol, no, cosecho girasol y obtengo aceite. El maíz me da choclo y el choclo es un fruto, ¿no? Los choclos. No sé qué otra cosa se puede hacer con el choclo. No sé. Todo lo que es por obra del hombre, que requiere de un proceso industrial, ya hablamos de un fruto derivado de esa cosa. ¿Y cuáles son los frutos civiles? Son las rentas que te produce la cosa y las remuneraciones del trabajo del hombre. Por ejemplo, si yo tengo una casa que alquilo, esa casa me da plata, esa plata se llama renta y es un fruto de esa cosa. Es decir, yo por tener la casa obtengo mensualmente una renta, esa renta es un fruto civil. ¿Me explicó? Yo por trabajar en una fábrica tengo mi sueldo, ese sueldo es derivado de mi trabajo, es un fruto civil. ¿Está claro? Se me ahoga la negra, espero que sí. Cualquier duda, acuérdense que cada vez que hago así me acuerdo de los instagrameros, blogueros y youtubers. Bueno, muchachitos, yo les dije que íbamos a retomar el tema de los bienes de los particulares. ¿Por qué? Porque el conjunto de bienes de los particulares se llama patrimonio. El patrimonio es una universalidad de derecho, es decir, un conjunto de bienes heterogéneos, diferentes, unidos por la ley. No son, por eso le puse versus, no son unas universalidades de hecho, conjunto de bienes igualitos unidos por el hombre. Por ejemplo, una hermosa biblioteca llena de libros. Por ejemplo, un rebaño lleno de ovejas. No, son universalidad de derecho, conjunto de bienes totalmente diferentes que se encuentran unidos por la ley. Y ese es el patrimonio de la persona. ¿Sí? Hay dos teorías con respecto al patrimonio. Un concepto clásico y un concepto moderno. El concepto clásico, que es el que da la doctrina francesa, ¿sí? Habla de que el patrimonio es una expresión del poder jurídico de la persona y por lo tanto es un atributo de la personalidad. No se es persona para esta teoría si no se tiene patrimonio. Esa teoría ya no está más vigente en nuestro país. Fíjense que cuando hablamos de los atributos de la persona humana no les nombré patrimonio, sí se los nombré para la persona jurídica. ¿Me explicó? ¿Cuál es el concepto moderno del patrimonio? El concepto moderno es que el patrimonio está ligado a la afectación de bienes para una finalidad económica determinada. Puedo tener un montón de patrimonios o puedo no tener ninguno. Puedo tener patrimonio societario, patrimonio personal, patrimonio de la comunidad cuando estoy casada, que antes se llamaba de la sociedad conyugal. Es un conjunto de bienes que están afectados a una finalidad determinada. Puedo tener muchos o no tener ninguno. ¿Está claro las dos teorías del patrimonio? Bien, ¿y por qué es importante el patrimonio o el conjunto de bienes de una persona? Precisamente por esta función de garantía que tiene el patrimonio de una persona. ¿Qué es esto de la función de garantía? Que el patrimonio del deudor, esta frase nunca se la olviden, ¿no? Resáltenla porque es re importante. El patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiero decir con esto? Ni más ni menos que si un deudor no paga su deuda, los acreedores se van a cobrar de su patrimonio. Por eso es importante saber cuáles son los bienes que tiene. ¿Sí? Pero no se pueden cobrar de cualquier bien que tenga ese deudor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay bienes que se encuentran excluidos de esta función de garantía. ¿Sí? Que no se los pueden tocar, que no se los pueden sacar, que son inembargables. ¿Y cuáles son esos bienes? Todos estos que están acá. Tomen nota, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta. Nadie te puede venir y embargar tu ropa. Los sepulcros, los bienes afectados a una religión, los bienes de uso profesional. No le puedo, por más de que tuve un accidente con un taxista, el taxista no tenía seguro, yo no le puedo embargar el taxi porque es de uso para su trabajo. O bienes que están afectados directamente a un servicio público. Una combi que maneja de un pueblo a otro, es el único medio de transporte de un pueblo, no lo puedo embargar, no lo puedo rematar.
¿sí? Demás bienes que están declarados inembargables por la ley, porque hay un montón de otros bienes que la ley dice, este bien es inembargable, nadie se lo puede tocar. Y el más importante, ¿cuál es? La vivienda familiar. ¿Y por qué les digo que es el más importante? Porque es la protección civil de la vivienda familiar. Porque se da por primera vez en este Código Civil, porque no estaba antes, ¿sí? La vivienda familiar estaba protegida por la Constitución Nacional y por las constituciones provinciales. Bien de familia se le llamaba. Ahora se llama vivienda familiar desde el punto de vista civil. ¿Y por qué se dice que está protegida? Porque cuando la vivienda familiar se inscribe en el registro de la propiedad como vivienda familiar, es inembargable. Nadie te la puede sacar. Ningún acreedor te la puede embargar, ¿sí? Puede afectar a todo el inmueble o a parte de un inmueble. Tiene que ser un único inmueble, una única casa, ¿sí? Con destino a vivienda de esa familia. Por más de que tengas 5 familias, no podés inscribir todas como vivienda familiar. Solamente en una vas a vivir y esa es la que no te van a sacar. Y se inscribe, se afecta a esa vivienda mediante una inscripción en el registro de la propiedad, en donde sale para toda la sociedad que esa casa está excluida de la función de garantía, que esa casa va a ser inembargable. ¿Quiénes tienen mi famosa LA, legitimación activa, para ir al registro de la propiedad, golpear la puerta y pedir, no golpear la puerta, y pedir que se afecte una vivienda como vivienda familiar? Todos los titulares, ¿sí? Los titulares registrales, los dueños, condóminos, titulares del PH. También puede ser por una disposición de última voluntad, es decir, en un testamento antes de fallecer, declaro de que quiero que mi casa se inscriba como vivienda familiar, o por orden del juez en un proceso de divorcio, por ejemplo, en donde la casa queda en niños, entonces el juez ordena que se inscriba como vivienda familiar para que esos chicos nunca se queden sin techo. ¿Sí? Normalmente, ¿qué hacen? Todos me vienen a ver a mí y yo hago el trámite por ustedes, chicos. Registro de propiedad, más fácil. Ven, ¿qué significa que se afecte la vivienda como vivienda familiar? Que se inscriba en el registro de la propiedad, que esa vivienda forma parte de la vivienda familiar. ¿Ah? Y desde ese momento, desde la afectación, es decir, desde el día que está inscrito en el registro como tal, en adelante va a ser, ¿sí?, inembargable. El código dice no se permite la ejecución. Por todas las deudas que tenga una familia con posterioridad a esa inscripción, no la van a poder tocar, va a ser inembargable. ¿Pero por qué aclaro esto? Porque las deudas que yo tenía antes, ¿sí?, antes de la inscripción, antes de la afectación de la vivienda como vivienda familiar, supónganse, la inscripción se da hoy, todas las deudas que yo saque con posterioridad no me van a poder sacar la vivienda familiar. Pero las deudas que tengo con anterioridad, ¿sí?, sí van a poder ejecutar la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque el código expresamente dice que esa afectación es inoponible para acreedores de una causa anterior, ¿sí? Es decir, yo fui y saqué un crédito al banco y mañana pongo mi casa como vivienda familiar, el banco sí va a poder sacarme la casa porque tiene un título de una fecha anterior a esa inscripción. ¿Me explicó? La vivienda familiar, así como se afecta como tal, también puede desafectarse. Y ustedes dirán, ¿para qué, Juli, alguien va a querer desafectar la vivienda como vivienda familiar? Cuando, es una protección para la persona porque hace que se encuentre excluida de la función de garantía, que nadie te la pueda sacar. Y precisamente por eso, muchas veces el único bien que tenés, necesitas sacar un crédito y no te queda más remedio que desafectarla, sacar esta función de exclusión de garantía y que el banco te la tome como garantía para que te dé el crédito. Entonces sí se puede desafectar, pero a pedido de todos los mismos que pidieron la afectación. ¿Está claro? Bueno, me alegro. No sé, me escucho y me respondo yo sola. Chicos, ahora con esto terminamos de ver el sujeto y el objeto. Ahora vamos a ver algo súper importante que es la causa. Y es tan importante que se ve en una bolilla y media, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es en la 3, lo que queda de la 3, y toda la 4 nos vamos a detener a ver causa, ¿sí? ¿Qué es la causa? El sustento legal en el cual se apoya ese derecho subjetivo, ¿sí? Espérenme un segundo, porque ahora viene el momento del recrédito. Así que cualquier cosa,
nos conectamos. Ustedes creo que les sigue todo derecho, pero bueno, yo tengo un recredito en la charla porque si no me quedo sin voz. Así que nada, recredito chiquitito y volvemos con la causa, ¿sí? Vamos a ver si puedo hacerlo. Bueno, hemos vuelto, gracias por el recredito que pude tener. Bueno, gente, seguimos, ¿sí? Con la última parte de la bolilla número 3, que se refiere a la causa. Vamos a ver, escuchen. Los derechos subjetivos, esa facultad de obrar y de exigir con miras a un interés lícito y honesto, esa forma en la cual se hace visible, palpable en la realidad el derecho objetivo en general, necesitan 3 presupuestos para que existan. Un sujeto, titular de ese derecho, la persona, un objeto sobre el cual recaiga ese derecho, las cosas y los bienes, y una causa. ¿Qué es la causa? Y por favor tomen nota. Es el sustento legal en el cual se apoya el derecho subjetivo o que le da origen al derecho subjetivo. ¿Y cuáles son las causas de los derechos subjetivos? Las causas que se llaman fuente, ¿sí? Causa fuente o eficiente de los derechos subjetivos, o los actos jurídicos o los actos ilícitos, ¿sí? Para que les quede claro, toda la bolilla 3 vamos a ver acto jurídico, y parte de la 4 es muy importante. Y en la bolilla 5 vamos a ver actos ilícitos, ¿sí? Bien, chicos, arrancamos. El 90% de los derechos subjetivos, para que ustedes se den una idea, tienen como causa los actos jurídicos, ¿sí? Pero para saber qué es un acto jurídico, nosotros vamos a partir desde qué es un hecho jurídico, y de ahí vamos a ir desglosando hasta llegar a acto jurídico, ver los elementos, ejemplos y demás, ¿sí? Avanzo con la presentación. Ahí está. La causa fuente o eficiente de los derechos subjetivos. Para que ustedes entiendan, el programa dice eficiente, solo para cambiarle el nombre, pero es lo mismo decir causa fuente o causa eficiente. Es la causa generadora de los derechos subjetivos, el origen legal en el cual se apoya, ¿sí? Se sustenta ese derecho subjetivo. Para llegar a acto jurídico, vamos a partir de hecho jurídico, como les dije. ¿Y qué es un hecho jurídico? Todo acontecimiento que produce conforme al ordenamiento jurídico, otra vez, ordenamiento jurídico, abstracto, derecho objetivo, el nacimiento, la modificación o la extinción de una situación jurídica en particular. SJ de situación jurídica, ¿sí? En definitiva, todo hecho jurídico es cualquier acontecimiento que puede producir que nazca, que se modifique o que se extinga un derecho o una obligación, ¿está? Para que ustedes entiendan, los hechos jurídicos pueden ser hechos de la naturaleza o hechos humanos. Hechos de la naturaleza son aquellos hechos jurídicos que generan consecuencias jurídicas, nacimiento, modificación o extinción de una situación jurídica, pero que no interviene el hombre, ¿sí? O el hombre no tiene un control. Por ejemplo, una catástrofe natural. En una catástrofe natural surgen 1.000.000 de derechos y obligaciones por parte del Estado, de los ciudadanos, de reparar daños y demás. Pero son hechos de la naturaleza, en donde mucho no nos importa a nosotros para llegar a actos jurídicos, ¿sí? Si nos vamos a detener en hechos jurídicos humanos, en donde el hombre sí interviene para que se generen esas consecuencias jurídicas. Todo hecho jurídico humano se llama acto, ¿tá? Entonces ya nos vamos acercando a acto jurídico. Acto es hecho jurídico humano, ¿tá? Interviene el hombre, y puede ser a su vez voluntario o involuntario, como les puse en el cuadrito. Para que un acto sea voluntario, y acá hago un paréntesis porque más adelante nosotros vamos a analizar en concreto cada uno de los elementos de los actos jurídicos voluntarios, ¿sí? Tiene que tener 3 elementos. Tiene que ser realizado con discernimiento, con intención y con libertad. A lo bruto, después más adelante les voy a explicar qué significa, les explico. El discernimiento es poder comprender en general si el acto está bien o está mal. Esto es tajante, la ley te dice cuándo tenés discernimiento y cuándo no. La intención, que es este discernimiento en el caso concreto, es decir, yo sé que el acto es bueno o está malo y decido hacerlo. Y la libertad es realizarlo sin ningún tipo de coerción, ¿está? Eso se tiene que dar para que sea voluntario. Cuando un acto es involuntario, cuando es realizado sin discernimiento. El discernimiento es el único de los elementos de la voluntad que tiene que estar sí o sí para que el acto sea voluntario, ¿tá?
Si no tiene discernimiento, directamente hablamos de que es un acto involuntario. Y como les dije, el discernimiento es muy tajante. La ley dice cuándo vas a tener discernimiento para un acto y cuándo no. ¿Tá? ¿Cuándo no vas a tener discernimiento? Cuando estés privado de la razón o cuando no tengas la edad suficiente. La edad legal mínima para tener discernimiento depende. Si vos querés tener discernimiento para un acto lícito o querés tener discernimiento para un acto ilícito. Repito, discernimiento implica comprender el acto y las consecuencias, ver si es bueno o es malo, si está bien o está mal. Para tener discernimiento para un acto lícito, se exige 13 años, es decir, mínimamente que seas adolescente. En cambio, para tener discernimiento para un acto ilícito, se exige solo 10 años. Para que ustedes entiendan por qué es tan caprichosa la ley en esto. Un nene con 10 años ya se da cuenta que agarrar, no sé, un cascote y tirarlo en la vidriera de un local comercial, romper la vidriera, es un acto que está mal, es un acto ilícito. Cuando me refiero a ilícitos, son ilícitos civiles, no penales, no son delitos. Son ilícitos civiles que generan la obligación de reparar el daño y perjuicio. ¿Tá? A los 10 años ya tiene discernimiento para comprender ese acto. Sin embargo, para celebrar un contrato, así sea de escasa cuantía, se exige mínimamente que tenga 13 años, que sea adolescente. ¿Entienden esto? Entonces, resumiendo, un hecho jurídico humano se llama acto y puede ser voluntario o involuntario. Para que sea voluntario tiene que tener 3 elementos, que después lo vamos a ver en detalle, pero son discernimiento, intención y libertad, y de esos 3, el único que tiene que darse sí o sí es el discernimiento. Si no tiene discernimiento, es involuntario. ¿Tá? ¿Cuándo no tiene discernimiento? Cuando estás privado de la razón o no tenés la edad que te dice la ley que tenés que tener para discernir el acto, para comprender si está bien o mal. 13 años para los actos lícitos, 10 años para los actos ilícitos. ¿Está claro? Los actos involuntarios mucho no nos importan, porque nosotros acuérdense que la finalidad de ver esto es llegar a acto jurídico. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo un desglose de los actos voluntarios. Los hechos jurídicos humanos voluntarios, es decir, los actos voluntarios, pueden ser a su vez lícitos o ilícitos. Y acá ya sí estamos acercándonos. Un acto voluntario es ilícito cuando es realizado contrario al ordenamiento jurídico y le genera un daño a un tercero. Y ilícitos civiles, vuelvo a repetir, la pena no es ir preso, la pena es pagar daños y perjuicios por ese ilícito. Puede ser un delito o un cuasi delito. Delito civil, si no se olviden. Un delito es aquel realizado con dolo. Dolo en este caso es intención de dañar. Cuando la concesionaria tiene la intención de no cumplirte el contrato y no entregarte el auto que vos pagaste. Eso es un delito. Es un acto jurídico voluntario causado en contra de lo que dice la ley y el ordenamiento jurídico con dolo, con intención de dañar. Te tenés que hacer cargo, tenés que repararlo. Y un cuasi delito, ¿sí? Son esos actos ilícitos, ¿sí? Contrarios al ordenamiento jurídico, pero son realizados con culpa. No tengo intención de dañar, pero termino dañando igual. Por ejemplo, el médico que hace una mala praxis, ¿sí? No tiene intención de dañar al paciente, pero lo termina dañando, ¿tá? Los delitos y los cuasi delitos también son causa fuente, ¿sí? Causa eficiente de los derechos subjetivos. Los actos ilícitos, como les dije, miren acá. ¿Entienden? ¿Qué derecho subjetivo tiene como fuente un acto ilícito? El derecho subjetivo que tengo yo a que me paguen una indemnización como consecuencia de un accidente. El derecho subjetivo que tiene la víctima de una cirugía realizada por mala praxis. ¿Entienden? Tienen como fuente un acto ilícito y generan responsabilidad civil. Hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. Pero esto me estoy adelantando, lo vemos al final de la bolilla 4 y estamos por la 3 recién. ¿Sí? Los actos lícitos, en cambio, son esos hechos jurídicos humanos, llamados actos voluntarios realizados conforme a lo que dice la ley. Y acá tenemos dos especies. Puede ser un simple acto lícito o un acto jurídico propiamente dicho. Un simple acto lícito es toda acción voluntaria que no está prohibida porque es conforme al ordenamiento jurídico, que te produce consecuencias jurídicas, pero que sin tener la finalidad inmediata de conseguirlas. Es decir, yo, mediante una acción que no está prohibida, genero un derecho o una obligación sin tener la intención de generarlo.
Por ejemplo, voy a pescar porque me gusta pescar, porque me distrae pescar, sin embargo, me estoy apropiando, ¿sí?, de ese pescado. Derecho de dominio por apropiación del pescado. O me gusta recrear, pinto macetitas o lo que sea, estoy teniendo un derecho de propiedad intelectual, ¿sí?, una creación artística sobre esa macetita que pinté. Es de mi autoría. O el más común de todos, y esto tomen nota, por ejemplo, estos simples actos lícitos, ¿no? La gestión de negocios ajenos. Yo viví mucho tiempo en un departamento que tenía balcón pegado con la vecina. Yo sabía que la vecina de diciembre a febrero se volvía al sur, se la picaba, ¿está? Si yo miraba por el balcón y veía que se le estaba prendiendo fuego a algo adentro, podía saltar el balcón, romperle el vidrio y apagarle el incendio. Eso es una gestión de negocios ajenos. Le gestioné un negocio, le generé una utilidad sin que ella lo sepa, sin tener yo la intención de generar derechos y deberes, y sin embargo se genera el deber de que ella me pague a mí todos los gastos que tuve, si tuve que cambiar el vidrio, cambiar la cerradura, me quemé, alguna cicatriz, me tiene que pagar. Una gestión de negocios ajenos, ¿entienden? Un cuasi contrato. No llega a ser contrato porque no hay acuerdo de parte, lo decidí yo sola, ante la urgencia, para generar una utilidad a ella sin que ella lo sepa. ¿Me explicó? Y los actos jurídicos son hechos jurídicos humanos, o sea, actos voluntarios que tienen la finalidad inmediata de conseguir el nacimiento, la modificación o la extinción de una situación jurídica. Es decir, acá el hombre sí sabe que realizando ese acto va a conseguir un determinado derecho u una obligación. ¿Tá? Por ejemplo, un contrato es un acto jurídico. Por ejemplo, un matrimonio es un acto jurídico. ¿Tá? Vos cuando te estás casando, vos cuando estás firmando una compraventa, una donación, tenés la finalidad inmediata de conseguir algún tipo de consecuencia jurídica, el nacimiento, la modificación o la extinción de un derecho o una obligación. ¿Entienden hasta acá? Espero que sí. Bien, ahora el programa les pide que vean, como les dije, concretamente analizando el acto voluntario. Acto voluntario, como les dije, es todo hecho jurídico humano realizado con discernimiento, intención y libertad. Pero el acto jurídico no solo, el acto voluntario no solo tiene discernimiento, intención y libertad, chicos. Esos son los elementos internos, también tiene un elemento externo, que es que yo manifieste externamente esa voluntad que generé. Vamos a ver uno por uno. ¿Cuáles son los elementos internos de la voluntad? El discernimiento. ¿Qué era el discernimiento? La madurez intelectual para comprender y razonar el acto y las consecuencias. Saber, darte cuenta si ese acto es bueno o es malo, si está bien o está mal. El discernimiento era el único elemento que sí o sí tenía que estar para que sea voluntario, acuérdense. Si no, es involuntario. ¿Tá? Y la ley es muy tajante. Para que tengas discernimiento tenés que tener más de 10 años para discernir un acto ilícito, más de 13 para discernir un acto lícito, es decir, ser adolescente, y que no estés privado de la razón en ese momento en particular. ¿Tá? El discernimiento sí o sí tiene que estar, pero no es suficiente. También tiene que haber la intención, que es el discernimiento en el caso concreto. ¿Tá? Discernimiento en el caso concreto implica que una vez que yo sé que el acto jurídico es bueno, por ejemplo, o es malo, en función de eso analizo las ventajas y desventajas y tomo la decisión de realizarlo o no. Eso es tener la intención de hacerlo, ¿sí? La intención puede darse plenamente, puedo tener la intención de hacerlo, o puede estar viciado, puede haber un vicio de la voluntad que afecte la intención. Por ejemplo, el error, la ignorancia, el dolo, ya lo vamos a ver. ¿tá? Estos vicios afectan uno de los elementos y no por eso deja de ser voluntario. Tenés la voluntad viciada. La única forma en la cual el acto deja de ser voluntario es si no hay discernimiento. Ojo al peor. Pero no es suficiente con que haya discernimiento e intención, sino que a su vez tiene que haber sido realizado libremente, con libertad. Implica la posibilidad de actuar sin ningún tipo de coerción exterior. ¿Está? Lo mismo, la libertad puede darse plenamente, yo puedo ser 100% libre al celebrar el acto jurídico, o puede estar viciada. ¿Cómo se vicia? Por la violencia. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Estos son los elementos internos que requieren la celebración de un acto voluntario. Pero como les dije, también necesita de un elemento externo, que es manifestar externamente a toda la sociedad cuál es esa voluntad que yo generé con discernimiento, intención y libertad. ¿Cómo se manifiesta externamente la voluntad? Bueno, hay diferentes modos. De manera verbal,
o por escrito, o por signos inequívocos. ¿Qué son los signos inequívocos? Signos inequívocos son gestos socialmente aceptados, culturalmente aceptados, que no dejan dudas de cuál es la expresión de tu voluntad. Por ejemplo, ¿les gusta el curso de Juli Barbero? ¿Sí? ¿Lo recomendarían? ¿Les gusta civil? ¿Van a probar civil ahora? Hay un montón. No voy a hacer muchos gestos porque esto queda grabado, pero hay un montón de gestos que implican signos inequívocos, que no dejan duda de cuál es la manifestación de tu voluntad, por más de que no te estés expresando ni verbalmente ni por escrito. ¿Tá? También se puede expresar la voluntad por la ejecución material de un hecho. ¿Sí? Ejecución material de un hecho implica que yo no digo nada, yo no digo ni verbalmente ni escribo nada, ni lo hago por escrito, pero sin embargo ejecuto hechos que no dejan duda de cuál es mi voluntad. Por ejemplo, fallece mi viejo y yo empiezo a utilizar el auto que es de mi papá. No dejo dudas a la sociedad de que quiero convertirme en heredero de él. ¿Entienden? ¿Y qué pasa con el silencio? Es decir, si yo no digo nada, ¿vieron el famoso dicho, el que calla otorga? Bueno, eso acá no se da. ¿Por qué? Porque el silencio para el derecho civil no es la nada misma. El silencio no afirma ni niega. Es decir, si vos no te pronunciás, no estás manifestando ningún tipo de voluntad, salvo que tengas la obligación de pronunciarte. Por ejemplo, en un contrato que te dice dentro de los primeros 10 días, informame si estás conforme o no con el producto que compraste. Si no decís nada, implica una manifestación de voluntad de que sí estás conforme, pero porque vos lo asumiste en un contrato, ¿está? O porque la ley te obliga. Por ejemplo, en un juicio, la prueba confesional, cuando yo le pido a la contraparte que confiese si celebró, si en tal día ella estaba circulando por tal calle donde fue el accidente, la parte tiene la obligación de decirme sí o no. Si no me dice nada, se lo considera confeso, porque por ley tiene la obligación de pronunciarse. ¿Entienden? Pero si fuera de estas excepciones, el silencio para el derecho civil no afirma ni niega. No es manifestación de voluntad, salvo que tengas la obligación de pronunciarte. ¿Está claro? Con respecto al acto voluntario, el programa les pide que digan cuáles son las consecuencias de los actos libres y voluntarios. Bien, todo acto libre y voluntario puede generar diferentes consecuencias. Acuérdense que generan el nacimiento de modificación o extinción de una situación jurídica en particular, es decir, de una consecuencia jurídica. Esas consecuencias pueden ser inmediatas, mediatas o casuales. ¿Sí? Una consecuencia inmediata son aquellas que normalmente acostumbran a suceder. Es decir, siempre suceden a raíz de ese hecho. Por ejemplo, en un accidente de tránsito es una consecuencia inmediata que normalmente acostumbra a suceder como consecuencia de ese hecho, que alguien se lesione y que un vehículo se dañe. ¿Tá? Esas son consecuencias inmediatas, totalmente previsibles. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Aquellas que devienen de un hecho que se conecta con otro diferente. En ese mismo accidente de tránsito que les nombré recién, ¿cuál sería una consecuencia inmediata, por ejemplo? Que salte el espejo retrovisor del auto y le pegue a un peatón, o rompa la vidriera de una casa o de un local que está ahí cerquita de donde fue el accidente. Eso deviene de un hecho que se conecta con otro. No es tan previsible que se va a romper la vidriera de un local por un accidente que sucede en la esquina, pero puede pasar, ¿entienden? Y una consecuencia casual son aquellas que no se pueden prever, porque vienen de un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál es la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor? Esto después lo vamos a retomar más adelante en la bolilla 5 también y en la bolilla 6 también, y se va a ver mucho. Caso fortuito es un hecho inevitable e imprevisible. No lo puedo ni evitar ni prever, sucede. Por ejemplo, no sé. Se incendia un departamento, un cortocircuito en un departamento. No lo podés ni evitar ni prever. Si Dios no lo permite, ¿no? Pero es un caso fortuito. Fuerza mayor. Es un hecho que lo podés prever, pero no lo podés evitar. ¿Sí? Fuerza mayor, por ejemplo, sería un huracán, una catástrofe natural, que vos lo estás pudiendo prever, pero no podés evitar que suceda. Hay un montón de pronósticos que lo prevén, y no lo podés evitar.
¿sí? O, por ejemplo, yo puedo prever que el Estado va a cerrar las importaciones, ¿tá? Y no voy a poder traerte esa Fiat Toro que compraste, pero no lo puedo evitar, fuerza mayor. ¿Entienden? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que saber estas consecuencias? Para ver cuál es la regla de imputabilidad, es decir, ¿por qué consecuencias voy a responder y por cuáles no? ¿Cuáles se me van a imputar a mí y voy a tener que pagar y cuáles no? Pagar implica resarcir, ¿no? Rige el principio de causalidad adecuada. Vos te tenés que hacer cargo únicamente de las consecuencias que se previeron, es decir, las consecuencias previsibles, o aquellas que se hubiesen podido prever obrando con cuidado y precaución. ¿Y qué implica esto? Esto implica que las consecuencias inmediatas siempre son previsibles, por lo tanto siempre se pagan, siempre se resarcen. Las consecuencias mediatas únicamente las voy a tener que resarcir si fueron previsibles o si hubiesen podido prever si yo hubiese obrado con cuidado y precaución. ¿Está? Y las consecuencias casuales, que son totalmente imprevisibles, no se responde nunca, no se paga nunca, salvo que hayas asumido el riesgo del caso fortuito. Es decir, que por contrato te obligues a hacerte cargo incluso aunque exista caso fortuito. O que estés en mora. Por ejemplo, ¿vieron cuando vence un contrato de alquiler? Que yo le tengo la obligación de entregar la casa que alquilo, restituirla. Bueno, ¿qué pasa si la casa se prende fuego antes de que vence el contrato? Quien se hace cargo es el dueño, el propietario. En cambio, si se prende fuego por un caso fortuito, por una fuerza mayor, después del vencimiento del contrato y yo todavía no la entregué, es decir, yo estaba en mora, me quedé, no le devolví la casa, soy yo la que me hago cargo, ¿sí? Por más de que es una consecuencia casual, un caso fortuito, como el deudor estaba en mora, se hace cargo. ¿Está claro? ¿Seguros, no? Hasta acá vimos, entonces, vamos a llegar a actos jurídicos y actos ilícitos como causa, fuente o eficiente de los derechos subjetivos, ¿sí? Vimos el acto voluntario, elementos internos y externos para que se genere, ¿sí? Vimos cuáles son las consecuencias de estos actos voluntarios y cuál es la regla de imputabilidad por la cual el autor va a tener que responder o no. Y ahora que nos queda por ver, con respecto a la voluntad, cuáles son los vicios de la voluntad, ¿sí? Yo les dije, para que exista un acto voluntario, tiene que ser realizado con discernimiento, intención y voluntad. De los tres, el único que tiene que darse sí o sí, y lo repito a propósito para que no se lo olviden, es el discernimiento. Es el único de los elementos que tiene que darse sí o sí, ¿tá? Si no es involuntario. Pero el resto de los elementos, la intención y la libertad, pueden darse plenamente o pueden estar viciados. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad que afectan la intención? El error o ignorancia o el dolo. ¿Cuál es el vicio de la voluntad que afecta a la libertad? La violencia. ¿Sí? Lo vamos a ver todos. Error o ignorancia. Técnicamente son dos cosas distintas. Error es un conocimiento inexacto de la realidad. La ignorancia implica un desconocimiento. En el error yo sé algo que está mal, en la ignorancia directamente yo no sé algo. ¿Entienden? Pero se le aplica el mismo, o sea, es el mismo concepto, el mismo vicio. Puede que sea por error o por ignorancia, es el mismo vicio, ¿sí? Por desconocimiento o por conocimiento inexacto de la realidad, ¿sí? Hablamos de error o ignorancia, ¿tá? El error puede ser de hecho o de derecho. Un error es de derecho cuando mi desconocimiento o mi conocimiento inexacto gira en torno a una cuestión legal, jurídica, ¿está? Este error de derecho es inexcusable. ¿Qué significa que sea inexcusable? Y por favor tomen nota. Que yo no puedo pedir que se anule un acto jurídico que celebré por un error de derecho, porque la ley se presume que es conocida por todo desde que se publica en el boletín oficial. Entonces no podés excusarte diciendo, yo lo celebré pero no conocía que tenía que hacerse así legalmente. A llorar al campito, macho. La ley se presume conocida por todos. El error de derecho no es vicio de la voluntad. El que es vicio de la voluntad es el error o ignorancia de hecho, es decir, cuando tu desconocimiento o tu conocimiento inexacto
gira en torno a la realidad fáctica, al contexto en el cual se realiza el acto. Por ejemplo, yo estaba antojada, ahora que tengo a Santino en la panza, de comer manzanas de Río Negro, o cerezas de Río Negro, manzanas, que son las más ricas del mundo, ¿está? Y yo voy, y creo que son las manzanas de Río Negro, la verdulería de acá a la esquina, y compro 2 kilos de manzana, ¿está? Resulta que no, que son las que planta él en su manzanero. Entonces, si yo hubiese sabido la verdad, si yo no hubiese estado en ese vicio, yo no hubiese tenido la intención de celebrar el acto. Por lo tanto, puedo pedir la nulidad. ¿Entienden? Ese error o esa ignorancia afectó mi intención. Si yo hubiese sabido la realidad, la verdad, no hubiese tenido la intención de realizarlo. Y por lo tanto, es un vicio de la voluntad y se puede anular ese contrato que yo hice, ese acto jurídico. ¿Tá? Para que sea vicio de la voluntad, el error o ignorancia de hecho tiene que ser esencial y reconocible. Esencial significa que de no haber estado en ese vicio yo no hubiese celebrado el acto jurídico. Que estar equivocada o desconocer la realidad me llevaron a tener la intención de realizarlo, que fue esencial para que yo realice el acto. Si yo hubiese sabido la verdad, no lo realizo. Eso significa que es esencial. ¿Qué significa que sea reconocible? Que haya una razón para errar, ¿no? No que yo fui torpe, tonta y que no leí la caja. Que era como, a ver, era confuso el tema. Había una canasta que parecía traída de Bariloche, ¿entienden? ¿Dónde estaban las manzanas? Había una razón para errar. Eso significa que sea reconocible. ¿Está? Para que ustedes entiendan la diferencia a lo bruto, no le van a decir esto a los profes, es para que ustedes lo entiendan, entre el error y el dolo, que son los dos vicios que afectan la intención. En el error, yo solita entro en el vicio, yo solita estoy equivocada o yo solita desconozco la realidad. En cambio, en el dolo alguien me manipula para que yo no sepa la verdad, ¿tá? Y afecte la intención. Fíjense que es el dolo. Es otro vicio de la voluntad que implica toda aserción de lo falso, o sea, me dicen algo que está mal, me ocultan lo verdadero, ¿sí? O realizan cualquier artificio, manipulación o astucia para que yo realice un acto jurídico. Por ejemplo, el verdulero se encargó de pegarle manzanita por manzanita a un logo falsificado de que son de Bariloche. Eso es claramente un dolo, ¿tá? O, por ejemplo, ustedes se están preparando conmigo porque alguien les dijo que yo soy la mejor profe. Sí lo soy, no se asusten. Soy copada como profesora. Yo me siento muy segura del derecho civil, les repito, no solo porque lo ejerzo y me encanta, sino que lo ejerzo como abogada litigante con mi estudio, sino que también porque hace muchos años que lo doy clase. Y ya lo doy relajada, tranquila, ya lo entiendo, entonces me siento tranquila. Pero supónganse que esto fuese mentira y que yo ando pagando gente para que diga que yo soy la mejor. Eso es un dolo. Ustedes tuvieron la intención dañada. ¿Por qué? Porque alguien manipuló su voluntad. Usaron artificios, ardiles, para que realicen el acto jurídico y me contraten a mí como profe. ¿Me explicó? Para que el dolo sea vicio de la voluntad y por lo tanto se pueda anular ese contrato que yo hice con el verdulero, ese contrato que ustedes hicieron conmigo, tiene que haber sido grave, primero. Haber sido determinante de la voluntad, es decir, si yo hubiese sabido la verdad o no hubiese tenido esa manipulación, no celebraba el acto, me causa un daño importante a mí y no debe haber habido dolo de ambas partes. Porque si yo le mentí al verdulero, lo estafé con la plata que le di plata trucha, y él a su vez me dio una manzana diciendo que era de Bariloche y no era, en ese caso yo no puedo pedir que se anule ese acto, pero yo también actúe de mala fe. Eso es que no haya dolo de ambas partes. ¿Me explicó? Me tiene que causar un daño grave. ¿Por qué? Porque yo comí una manzana que no era de Bariloche y que resulta que soy alérgica a las manzanas que no son de Bariloche y le afecta al bebé. O resulta que ustedes desaprobaron el examen por confiar en lo que les dijo un tonto de que se preparen conmigo. No, tranquilos, les va a ir bien. Después me cuentan por mensaje, pero sí les va a ir bien. ¿Entienden el dolo como vicio de la voluntad? Los dos vicios afectan la intención. El error y una ignorancia, por un lado, y el dolo por otro. Y la violencia es otro, el último de los vicios de la voluntad, que afecta ya no la intención, sino que afecta la libertad, la posibilidad de realizar el acto sin coerción. Violencia hay dos posibilidades, o la fuerza física irresistible, te estoy puntando con un arma para que firmes el contrato,
o las amenazas, ¿sí? Toda presión psicológica a que vas a recibir un mal inminente vos, tu familia, tus bienes si no realizás el acto. Entonces, no soy tan libre para celebrar ese acto. Lo realicé, el acto es voluntario, pero la voluntad estaba viciada. ¿Se puede pedir la nulidad? Sí, pero hay que probar la violencia. Y es uno de los vicios más difíciles de probar, porque no hay pruebas, testigos solamente. ¿Está claro? Ahora sí, tarán, 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 la estrella de lo que teníamos que llegar. Acto jurídico. ¿Qué era acto jurídico? Todo hecho jurídico, humano, voluntario, lícito, realizado con la intención inmediata de conseguir el nacimiento, la modificación o la extinción de una situación jurídica en particular. El apunte dice relación jurídica, RJ. Es lo mismo decir relación jurídica, situación jurídica o el nacimiento, modificación o extinción de un derecho o una obligación. Nacimiento, modificación, extinción, yo lo identifico siempre con una flechita así, que es como el ciclo de la vida de los derechos y obligaciones. Nacen, se modifican o se extinguen. Cualquiera de estas circunstancias genera un acto jurídico, ¿tá? Si fueron realizados con la finalidad inmediata de que se generen, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres de los actos jurídicos? Fíjense, cuando yo digo caracteres, siempre tengo que ir a la definición. Y todos los caracteres surgen de la definición, ¿sí? Por ejemplo, de esta definición surgen los tres caracteres de los actos jurídicos. La voluntariedad, es decir, son actos voluntarios, discernimiento, intención y libertad. Son actos lícitos, realizados conforme al ordenamiento jurídico, y a su vez tienen un fin jurídico inmediato, finalidad jurídica inmediata. Voluntariedad, licitud y fin jurídico inmediato, los tres caracteres de los actos jurídicos, ¿sí? También el programa les pide que vean cuál es la clasificación. Yo se las nombro a la clasificación, no les escribo en el apunte, así que traten de tomar nota, cualquier cosa me preguntan. Los actos jurídicos pueden ser positivos o negativos. Un acto jurídico es positivo cuando requiere la realización efectiva de una conducta por parte del titular. Por ejemplo, firmar el contrato de compraventa, hacer un vestido de novia, dar las clases en este caso. Un acto jurídico es negativo cuando requiere abstenerse de realizar una conducta por parte del sujeto. Por ejemplo, yo alquilo un departamento y me dicen, está prohibido pintar las paredes de rojo. Me tengo que abstener de realizar ese acto. Es un acto jurídico negativo. ¿Está? También tenemos actos jurídicos entre vivos o actos jurídicos de última voluntad. Los actos jurídicos entre vivos son aquellos que generan efectos durante la vida de las partes, los contratos. Y actos jurídicos de última voluntad son los que generan efectos después de que la persona se muere, el testamento. Son los famosos actos post-mortem, tienen efecto después de muerto. ¿Está claro? También tenemos actos jurídicos unilaterales o actos jurídicos bilaterales. Un acto jurídico es unilateral, ¿sí?, cuando genera obligaciones para una sola de las partes. En una donación, el único que tiene obligación es el donante, el que te entrega la cosa que te quiere regalar, que te quiere donar. Y un acto jurídico bilateral es cuando se generan obligaciones recíprocas de las partes. Yo te doy la clase, pero vos me pagas la clase, el curso. Yo te entrego la cosa, pero vos me pagas el precio. ¿Entienden? Esos son actos jurídicos bilaterales, tienen obligaciones recíprocas. Finalmente, otra de las clasificaciones de los actos jurídicos es acto jurídico gratuito o acto jurídico oneroso. Esto no requiere de que haya peso, plata, ¿sí?, la onerosidad, sino que no haya nada a cambio. Por ejemplo, un acto jurídico gratuito es el que no requiere una contraprestación a cambio de lo que yo estoy dando. En una donación no se requiere que la otra parte realice nada. En un trueque, ¿sí?, cuando yo te doy un cuaderno y vos me das una lapicera, o hacemos el trueque por algo de un valor similar, es un acto jurídico oneroso por más de que no haya plata, porque requiere una contraprestación a cambio. Una compra-venta es un acto jurídico oneroso. ¿Por qué? Porque yo te doy la cosa y vos tenés que realizar otra conducta que es pagar el precio. ¿Está claro? Bien. Hasta acá vimos actos jurídicos, conceptos, caracteres y clasificación, como esos hechos jurídicos humanos, voluntarios lícitos, que son realizados con la intención inmediata de generar el nacimiento, la modificación o la extinción de una situación jurídica en particular. Ahora tenemos que ver los elementos. Un acto jurídico tiene, me está sonando como, un acto jurídico tiene elementos de existencia,
tiene elementos naturales y tiene elementos accidentales, accesorios o modales. Es lo que nos queda por ver de esta bolilla. Los vamos a ver toditos. Y me encargué de hacerle un cuadrito por cada uno para que no se confundan y les quede claro de acá a la China y no se lo olviden más. Actos jurídicos, elementos de existencia de los actos jurídicos. De existencia implica que sí o sí tienen que encontrarse en el acto jurídico para que el acto jurídico exista. Si no están estos elementos de existencia, el acto jurídico no existe. ¿Cuáles son? Sujeto, objeto, causa y forma. ¿Le suena sujeto, objeto, causa? Los presupuestos necesarios para que exista un derecho subjetivo, sujeto, objeto y causa. Estamos viendo la causa, ¿sí? Dentro de la causa estamos viendo actos jurídicos. Y el acto jurídico, a su vez, para que exista el acto jurídico, también tiene que tener sujeto, objeto, causa, y le agregamos un elemento de existencia típico y tradicional, esencial de los actos jurídicos, que es la forma. Sujeto es la persona que realiza ese acto jurídico. Objeto, ¿sobre qué va a recaer ese acto jurídico? La causa, el sustento legal en el cual se apoya el acto jurídico, y la forma, las solemnidades que se deben respetar para celebrar el acto jurídico, por escrito, verbalmente, ante testigos, por escritura pública, o sea, la solemnidad que la ley te dice. ¿Está? Estos son los 4 elementos de existencia que sí o sí tienen que estar para que el acto jurídico exista. Sujeto, objeto, causa. ¿Está? Pero una cosa es que el acto jurídico exista y otra cosa es que ese acto jurídico que existe, a su vez, sea válido, es decir, no se lo anule. Para que ese acto jurídico sea válido, se tienen que dar condiciones de validez. Y estas condiciones de validez están referidas a cada uno de los elementos de existencia. Fíjense, ¿cuáles son las condiciones para que el sujeto sea válido y por lo tanto no se anule el acto jurídico? Tiene que haber sido realizado por una persona capaz y que la voluntad no esté viciada, porque si no ya sabemos que se anula el acto. ¿Entienden? La capacidad y que la voluntad no esté viciada son las condiciones de validez del sujeto. ¿Cuáles son las condiciones de validez del objeto? El objeto, para ser válido, dice el código, tiene que ser idóneo. ¿Qué significa que sea idóneo? Que sea posible, que sea lícito, determinado o determinable y de contenido patrimonial o extrapatrimonial. Vamos a ver. Para que un acto jurídico tenga un objeto válido, tiene que ser algo posible. Yo no le puedo poner como objeto de un acto jurídico cruzar el océano nadando porque es algo físicamente imposible. O no le puedo poner envasar todo el aire de esta habitación porque es algo imposible. ¿Entienden? Físicamente imposible, no se puede todavía. O sea, no sé, la ciencia no ha permitido envasar el aire de esta habitación. A su vez tiene que ser lícito, no tiene que ser... Cuando hablo de lícito significa que no sea ni contrario a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres. No puedo poner como objeto de un acto jurídico la compraventa de droga, porque es algo que aún está prohibido. Tampoco puedo poner como un objeto de los actos lícitos que te pasees en bola por Plaza España a las 2 de la tarde, porque es algo que es ilícito porque afecta a la moral y las buenas costumbres. ¿Me siguen? También tiene que estar determinado o determinable. Tengo que saber exactamente qué es lo que tengo que realizar, qué es lo que tengo que entregar, cuál es el objeto de ese acto jurídico, ¿sí? O si no, dar las condiciones para poder determinarlo en un futuro. Por ejemplo, me tenés que pagar el valor de 5 toneladas de soja al valor que tenga la soja el día que te lo esté vendiendo. No está determinado exactamente, pero doy las condiciones para poder determinarlo al momento en que se celebra el acto jurídico. ¿Entienden? Y tiene que tener contenido patrimonial, económico o extrapatrimonial. Simplemente puede ser para que tenga una satisfacción el titular, la persona que lo ejerce. Quiero que me abaniquen ahora que estoy embarazada durante la hora que dura el videito. ¿Sí? Tiene un objeto idóneo de contenido extrapatrimonial. No me genera ningún tipo de cuestión económica. ¿Sí? Bien, sujeto, objeto. La causa. La causa también es un elemento de existencia y también tiene una condición para que sea válida. La condición para que sea válida la causa es que sea lícita. No puede tener como sustento legal un acto jurídico una causa ilícita o contraria a la ley, la moral y las buenas costumbres. Ojo. Y la forma también es un elemento de existencia de los actos jurídicos y para que sea válida se debe respetar la forma, la solemnidad que te dice la ley.
Por regla general existe autonomía de la voluntad. ¿Esto qué significa? Las partes son libres de pactar lo que quieran, de hacerlo de la solemnidad que quieran ese acto, salvo que la ley te exige una solemnidad obligatoria, y en este caso la tenés que respetar. ¿Entienden? Acá estamos con elementos de los actos jurídicos de existencia, es decir, que sí o sí tienen que estar para que el acto jurídico exista, sujeto, objeto, causa y forma, y las condiciones de validez que son necesarias referidas a cada uno de esos elementos de existencia para que ese acto jurídico a su vez sea válido y no se anule. ¿Está? Pero el acto jurídico también tiene elementos naturales. ¿Qué son los elementos naturales? Los elementos naturales son elementos que se encuentran implícitos en el acto jurídico, es decir, que por regla general están dentro del acto jurídico a menos que las partes decidan sacarlos. Y acá tenemos dos: vicio redivitorio o garantía de evicción. Y les hago un paréntesis. Estos dos se ven mucho en comercial, pero como lo tocamos y les llega a tocar este tema, lo rozamos, está bueno que sepan que es un vicio redivitorio y que entiendan que es la garantía de evicción. Les aclaro, todos los actos jurídicos tienen implícitos estos dos elementos naturales: responder por el vicio redivitorio y por la garantía de evicción. Pero lean bien el contrato porque podés excluirlos. Es decir, podés poner una cláusula en donde no te haces cargo. Si no dice nada, se considera que te estás haciendo cargo. Vicio redivitorio. Implica vicio oculto. Implica responder por el vicio que está oculto al tiempo que celebras el acto jurídico. Supónganse, yo adquiero una casa, una compraventa de una casa, y al momento que la voy a comprar sale 1.700.000. Pone que ahora es imposible, ¿no? Pero vale 1.700.000. Al mes de que la compré se me viene abajo de la cantidad de humedad y problemas de cañería que tenía. Eso es un vicio oculto, que ya estaba cuando celebré el acto jurídico, solo que me lo habían tapado con una pinturita y un parche en los caños. ¿Entienden? El vendedor se tiene que hacer cargo de ese vicio redivitorio, de ese vicio oculto. Pero, por regla general, está implícito dentro del contrato de compraventa. Pero ¿y si lo excluyen? Por eso hay que ver bien cómo está hecho el contrato. Por eso, antes de firmar el contrato, por favor, o me digan que lo haga, ¿sí? Que yo te lo haga en el estudio, o directamente me pedís que te lo lea antes de firmar. No firmen cualquier cosa, o ustedes ahora ya lo saben y lo leen ustedes. ¿Sí? Esto es vicio redivitorio. Otro de los elementos naturales es la garantía de evicción. Técnicamente implica responder por la existencia y la legitimidad del crédito que transfiere. Es el concepto teórico, pero para que ustedes lo entiendan, ¿cuándo hay garantía de evicción? Supónganse, yo, A, le vendo una casa a B, y después viene C y me dice, esa casa es mía, señor B, devuélvamela. Y gana el juicio. B le tiene que entregar la casa a C. Resulta que B quedó evicto. ¿Evicto qué significa? Perdió el derecho, perdió la cosa. ¿Por qué? Porque A le transfirió un crédito que no existía o que era ilegítimo. Por lo tanto, yo me tengo que hacer cargo de haberle vendido a B una cosa que no era mía. ¿Entienden? Eso significa garantía de la evicción. Responder por la existencia y la legitimidad del crédito que transfiero. Son elementos naturales que normalmente se encuentran implícitos en el acto jurídico, pero hay que leer bien porque las partes voluntariamente pueden excluirlos por contrato. Es decir, no me voy a hacer cargo del vicio redivitorio o la garantía de evicción. Ojo, quien firma ese contratito de compraventa, o por lo menos quien lo redacta. ¿Estamos? Los actos jurídicos entonces tienen elementos de existencia y vinculados a ellos tienen las condiciones de validez de cada uno de los elementos de existencia, tiene elementos naturales y tiene elementos accesorios, y tiene elementos accesorios, modales, o las famosas modalidades de los actos jurídicos. Todo es lo mismo, decir modalidad de los actos jurídicos, decir elementos accesorios o decir elementos modales es lo mismo. Son aquellos que por regla general no están dentro del acto jurídico, salvo que las partes voluntariamente decidan incorporarlos y ahí se vuelven obligatorios. Por regla general un acto jurídico no tiene plazo. Ahora, si voluntariamente decidimos poner un plazo, lo tenés que respetar. ¿Entienden? ¿Cuáles son los elementos accesorios de los actos jurídicos, las famosas modalidades? Condición, plazo y cargo o modo. ¿Sí? Condición. Es una cláusula que se inserta en un contrato, por medio de la cual se subordina la eficacia de un acto jurídico a que suceda un determinado hecho futuro, pero incierto.
Entonces, yo subordino, ¿saben qué es eficacia? Eficacia viene de efecto. Yo subordino que ese acto jurídico tenga efecto hasta que suceda un determinado hecho, que es futuro e incierto. Incierto significa aleatorio. Puede o no pasar. Supónganse, si aprueban civil, nos vamos a comer a McDonald's. ¿Ah? Yo estoy subordinando la eficacia de ese acto jurídico de ir a comer a McDonald's a que suceda un hecho futuro e incierto. Puede o no pasar. Dios quiera que pase y que todo el mundo aplaudamos y saquen un 20. ¿Ah? Pero es un hecho, un acto jurídico que está condicionado a un hecho futuro, pero incierto. ¿Sí? Las condiciones, esto lo voy a ir explicando, el concepto del cuadro y después voy viendo qué dice abajo del apunte para que no se pierdan, referido a cada uno. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. Una condición es suspensiva, como su nombre lo indica, cuando suspende la ejecución del acto, cuando paraliza la ejecución del acto, los efectos, hasta tanto se cumple ese hecho futuro e incierto al cual se ve subordinado o condicionado. Por ejemplo, cuando aprueben civil, les regalo el código. Cuando aprueben civil, vamos a ir a comer a McDonald's. Se paraliza la ejecución del acto hasta tanto se cumpla ese hecho. ¿Entienden? No va a tener efecto hasta tanto se cumple el hecho. Y una condición es resolutoria, cuando ¿qué? Resolutoria, como para que entiendan, viene de resolver. Resolver significa determinar, extinguir. ¿Tá? Entonces, una condición es resolutoria cuando el acto se ejecuta provisoriamente. Ahora, se cumple ese hecho y se resuelve. Queda sin efecto. ¿Tá? Por ejemplo, el Código Civil es de ustedes. Tomen, chicos, es de ustedes. Ahora, desaprueban civil y me lo devuelven. ¿Entienden? ¿Cuál es el hecho que yo estoy, el hecho futuro e incierto? Que desaprueben civil. Acá el hecho condicionante es que desaprueben civil. ¿Y cuál es el hecho que yo estoy subordinando que tenga efecto? El tema de que ustedes sean dueños del Código Civil mío. ¿Ah? Ustedes van a ser dueños del Código Civil mío provisoriamente. Ahora, si desaprueban, si se cumple ese hecho futuro e incierto, automáticamente queda sin efecto. ¿Entienden? Hay condiciones que están prohibidas legalmente, que no se pueden poner en los actos jurídicos. Por ejemplo, realizar actos que sean imposibles, físicamente imposibles de realizar, o contrarios a la moral y las buenas costumbres. En ese caso, el acto es nulo. También hay otras condiciones prohibidas que son aquellas que afecten gravemente las libertades de la persona. En este caso se tienen por no escritas. Por ejemplo, no me puede poner mi papá como en un testamento de que yo lo voy a heredar solo si le di un nieto varón, o solo si me mudé a La Pampa de nuevo. Está afectando mi libertad de domicilio, de estado civil, solo si estoy casada. O, por ejemplo, supedito la realización de un acto jurídico a que me vuelva musulmana. Afecta la libertad de religión de una persona, eso está prohibido. En ese caso se tiene por si fuese un acto jurídico sin condición. Liso y llano. ¿Está? Vamos con el plazo. El plazo es otro de los elementos accesorios que es similarísimo a la condición. Fíjense, son cláusulas por medio de la cual se subordina la exigibilidad, no la eficacia, sino la exigibilidad de un acto jurídico a que suceda un determinado hecho futuro, pero cierto. Es decir, en la condición yo subordino que ese acto jurídico tenga efecto, subordino a que mientras que no suceda ese hecho, ese acto jurídico no va a tener efecto. Está, en cambio, en el plazo, no estamos hablando de si va a tener efecto o no el acto jurídico, sino a partir de cuándo lo voy a hacer exigible. ¿Entienden? Subordino la exigibilidad del acto jurídico. ¿A qué? A que suceda un hecho futuro, pero cierto en este caso. Sé que en algún momento va a pasar. Sé que en algún momento el plazo se va a vencer. ¿Está? Cierto significa inexorable. En algún momento va a suceder. Puede que sepa cuándo o no. ¿Está? El plazo siempre se presume que está puesto para beneficiar al deudor. Si yo les digo que me pueden pagar el mes que viene, es para beneficiarlos a ustedes que son los deudores. ¿Está? Si se paga de manera anticipada, no podés repetir lo pagado. Es decir, si vos decidiste pagarme el 100% del curso, no me podés pedir que te devuelva lo que me pagaste, porque estaba puesto para beneficiarte y vos no aceptaste ese beneficio. El plazo también puede ser suspensivo o resolutorio, igual que la condición. Suspensivo, paraliza la ejecución del acto hasta tanto se sucede ese hecho futuro y cierto. Por ejemplo, el contrato de locación va a entrar en vigencia en marzo del 2021.
no va a ser exigible hasta tanto se cumpla esa fecha. Se suspende la ejecución del acto hasta tanto se cumpla ese hecho futuro incierto. O un plazo también puede ser resolutorio. Cuando se ejecuta provisoriamente, ahora se cumple ese hecho futuro incierto y automáticamente queda sin efecto. Ese contrato de alquiler de locación de marzo del 2021 a febrero del 2023, porque ahora vieron que es por 3 años. Entonces, en ese caso, el acto se ejecuta provisoriamente, ahora se cumple ese hecho futuro incierto, que es que pasan 3 años, y automáticamente queda sin efecto el contrato de locación. ¿Entienden? Y la clasificación más importante de plazo que quiero que sepan es plazo determinado o indeterminado, cierto o incierto. ¿Sí? Un plazo puede ser determinado cuando yo sé cuál es el acontecimiento al cual subordino el derecho. Y un plazo es indeterminado cuando yo no sé cuál es el acontecimiento al cual subordino el derecho. Veamos. Yo ahora estoy embarazada, ¿no? Entonces si digo, cuando nazca mi bebé te pago, o retomo las clases presenciales, es un plazo determinado, porque sé que en algún momento van a ser mi bebé. Si yo no estuviese embarazada y digo, cuando tenga un hijo o cuando nazca el bebé, y yo no estoy embarazada, no estoy poniendo una exigibilidad, porque no es un hecho cierto. No sé si va a darse o no. Es un hecho incierto, puede que nunca quede embarazada. Entonces ya sería una condición. ¿Entiende la diferencia entre la condición y el plazo? El plazo yo sé que en algún momento va a pasar. Es un hecho cierto. La condición es un hecho incierto. El plazo determinado es cuando yo sé cuál es el acontecimiento al cual subordino mi derecho. De acá a 20 días, por 3 años, en marzo del 2021, cuando nazca mi hijo si estoy embarazada, cuando coseche lo que sembré. Si ya está sembrado es un plazo. Ahora, el día que coseche soja y yo ni siquiera tengo pensado sembrar soja, sería una condición, porque es aleatorio, puede o no pasar, es incierto. ¿Cuándo un plazo es indeterminado? Un plazo es indeterminado cuando yo celebro un acto jurídico, no se vuelve exigible en el momento, es decir, sé que tiene un plazo, pero no sé cuál es el acontecimiento al cual yo subordiné ese derecho. El famoso fiado. Yo voy al kiosco de enfrente, compro 300 gramos de paleta y le digo, después te lo pago. O él me dice, después me lo pagas. El fiado. ¿Cuándo se va a hacer exigible? No sabemos cuál es el acontecimiento, a principio de mes, a fin de mes, cuando cobre, cuando el kiosquero me pida, ¿cuándo? En ese caso lo determina el juez, ¿entienden? Hay un plazo porque no fue de exigibilidad inmediata, yo no le pagué en el momento, pero no sé cuándo se va a vencer ese plazo, porque no sé cuál es el acontecimiento, ese es un plazo indeterminado, ¿sí? El plazo determinado, el que yo sé cuál es el acontecimiento al cual sucede, el cual subordino el derecho, puede ser a su vez cierto o incierto. Un plazo determinado cierto es cuando yo, además de saber el acontecimiento al cual yo subordiné el derecho, sé exactamente cuándo va a suceder. 28 de febrero del 2023, se vence el contrato de locación. Sé exactamente cuándo va a pasar. ¿Tá? Un plazo determinado incierto es cuando yo sé cuál es el acontecimiento, pero no sé cuándo va a suceder. Puede ser que Santino nazca en marzo, puede que nazca en febrero, y por eso estoy dando este curso online de esta manera. ¿Tá? O puede que coseche la soja que tengo sembrada en septiembre, pero si no llueve, la voy a tener que cosechar en octubre. ¿Me explicó? Eso es un plazo determinado e incierto. Sé cuál es el acontecimiento, pero no sé exactamente cuándo va a ocurrir. ¿Está? También el plazo indeterminado, ¿sí? Que es aquel en el cual sé que hay un plazo porque la obligación no fue de exigibilidad inmediata, pero no sé cuál es el acontecimiento al cual subordiné mi derecho, el famoso fiado, también puede ser conocido como plazo tácito. No estipula ningún plazo, ese es en el plazo tácito, pero este surge de la naturaleza y las circunstancias de la obligación, y es el juez el que tiene que determinar cuándo está vencido el plazo. Es una forma de plazo indeterminado, ¿sí? En donde se determina en base al contexto en el cual se realizó el acto jurídico y las circunstancias de esa obligación.
¿Entienden? Estamos viendo elementos accesorios, modales, las famosas modalidades de los actos jurídicos. Elementos que por regla general no forman parte de los actos jurídicos, pero las partes pueden incorporarlo voluntariamente y en ese caso se vuelven obligatorios. Hay que respetar la condición, hay que respetar el plazo. ¿Y qué es el cargo modo? El cargo modo es toda obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho como contraprestación por una liberalidad recibida, como dice ahí el cuadrito. Una obligación accesoria, es decir, no es la principal, que me imponen a mí como una contraprestación frente a algo gratis que yo recibo, liberalidad. Mi papá me dona un campo con el cargo de que dé servicio de asesoramiento legal a los vecinos del campo. ¿Tá? Es un cargo o modo, una obligación accesoria que me imponen a mí, que yo adquiero algo de manera gratis, una liberalidad, y tengo una cierta contraprestación a cambio. Dar clase, o hacer un comedor universitario, o lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa si no cumplo el cargo? Únicamente el no cumplimiento del cargo da una acción, no para que me devuelvas lo que te di, objeto de ese acto jurídico, sino para exigirte que cumplas el cargo. Yo o mis herederos tienen la obligación, tienen una acción judicial, cuando hablo de acciones son la posibilidad de interponer un juicio, para que yo cumpla el cargo. Si no me hablan esa acción de cumplimiento de cargo, no me intiman a que lo cumpla, la cosa queda para mí. ¿Entienden? Pero tienen un plazo de 5 años para exigirme a mí que cumpla el cargo. Un plazo de prescripción. Si no me lo exigen dentro de los 5 años, la cosa queda para mí automáticamente. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos, entendieron qué es un acto jurídico? ¿Cómo llegamos a acto jurídico? ¿Cómo partimos desde hecho jurídico hasta acto jurídico? La diferencia entre simple acto y acto jurídico, simple acto lícito y acto jurídico, el caso de la vecina y el contrato. ¿Entendieron los elementos de existencia, los elementos naturales y los elementos accesorios de los actos jurídicos? Espero que sí. ¿Por qué? Porque a partir de la bolilla que viene, la bolilla 4, vamos a seguir viendo actos jurídicos, vamos a ver todo lo que es ineficacia de los actos jurídicos, cuándo no van a ser eficaces, cuándo no van a tener efecto, y vamos a pasar a ver la segunda parte de la causa, que es los actos ilícitos, que también son causa fuente o eficiente de derechos subjetivos. ¿Estamos? Bueno, si quieren seguir escuchándome, le apretan play al próximo video, y si no, mañana me escuchan. ¿Ah? Tienen para descargar el material. Gracias por todo. Espero que les gusten las clases. Porfa, coméntenme si les gusta o no les gusta, aunque sea en el foro, aunque sea por privado, por lo que sea, a mí me sirve eso. O alguna crítica constructiva que me quieran hacer. Destructiva no, porque no estoy dispuesta a soportarlo, pero toda crítica constructiva sí. ¿Estamos? Adiós.